Nunca pensé que vería a mi hermana Carmen destruirse de esa manera frente a mis ojos, sollozando como una niña perdida mientras abrazaba a su hijo de 8 años en esa terminal de autobuses en McAllen, Texas. La noche anterior, había sido deportada por tercera vez, y yo estaba ahí para recoger los pedazos de lo que quedaba de su alma. Sus manos temblaban tanto, que no podía ni sostener el teléfono cuando me llamó a las 3 de la madrugada, susurrando entre lágrimas que había llegado de nuevo a la frontera, pero esta vez con Daniel, su pequeño, quien no dejaba de preguntarle cuándo iban a volver a casa. El problema era que ya no sabíamos dónde estaba casa para nosotros. Los nombres los cambié por respeto, pero la historia es real porque yo estuve ahí cuando todo se desmoronó. Carmen había huido de El Salvador después de que los pandilleros mataran a su esposo por negarse a pagar la renta que le exigían a su pequeña tienda de abarrotes. Miguel, mi cuñado, era un hombre bueno que creía que trabajando honestamente podía sacar adelante a su familia, pero en nuestro país esa ingenuidad te puede costar la vida. La madrugada que lo encontraron con 3 balazos en el pecho, Carmen tomó a Daniel y a las pocas cosas que pudieron cargar, y comenzó un viaje que la convertiría en una mujer completamente diferente. Si esta historia ya está tocando fibras profundas de tu corazón, suscríbete a Fábrica de Mundos, donde cada relato transforma vidas. Yo pensaba que conocía el dolor hasta ese momento cuando vi llegar a mi hermana a mi casa en Los Ángeles. Había envejecido 10 años en los 4 meses que duró su travesía hacia el norte. Sus ojos, que antes brillaban cuando preparaba pupusas los domingos familiares, ahora tenían esa opacidad de quien ha visto demasiado. Daniel se aferraba a sus piernas como si temiera que fuera a desaparecer, y durante semanas no pudo dormir sin pesadillas donde gritaba el nombre de su papá. Carmen me contó en pedazos, entre largos silencios y lágrimas contenidas, sobre las noches en el desierto de Sonora, donde pensó que morirían de sed, sobre los hombres que abusaron de otras mujeres del grupo mientras los niños fingían dormir, sobre las veces que tuvo que cargar a Daniel cuando sus pequeñas piernas ya no podían más. El dolor se instaló en nuestra familia como un huésped no invitado. Carmen conseguía trabajos de limpieza pagados en efectivo, siempre con el miedo de que alguien la delatara. Cada vez que sonaba el timbre de la casa, su cuerpo se tensaba como si fuera a recibir un golpe. Daniel comenzó a mojar la cama otra vez, algo que no había hecho desde los 3 años, y se negaba rotundamente a hablar español en público por miedo a que los descubrieran. Mi hermana, que había sido maestra en San Salvador, ahora limpiaba oficinas de madrugada para que nadie la viera, para que nadie hiciera preguntas, para que nadie se diera cuenta de que existía. Los recuerdos llegaban en olas, suaves pero implacables. Carmen me despertaba algunas noches hablando en sueños, pronunciando nombres de personas que había conocido en el camino, y que no sabía si habían sobrevivido. Una mujer llamada Rosa, que iba con sus 2 hijas gemelas de 6 años, se había quedado atrás cuando una de las niñas se torció el tobillo en el desierto. Un muchacho de 16 años de Honduras, que viajaba solo buscando a su madre que había partido 2 años antes, había sido arrastrado por la corriente del río cuando intentaron cruzar de noche. Estas historias se volvían presencias fantasmales en nuestra casa, como si los desaparecidos hubieran venido a vivir con nosotros. Daniel empezó a preguntarme por qué su mamá lloraba cuando pensaba que él no la veía, cómo explicarle a un niño de 8 años que su madre había desarrollado esa habilidad terrible de los refugiados, sonreír durante el día para protegerlo del dolor, pero quebrarse por las noches cuando creía que nadie la escuchaba. Yo la encontraba en la cocina a las 5 de la mañana, preparando el desayuno con lágrimas cayendo silenciosamente sobre los frijoles, como si fuera el último condimento que les daba sabor. Familia de Fábrica de Mundos, activen la campanita, porque estas historias que sanan el alma llegan primero aquí. La primera redada la vivimos cuando Daniel tenía 9 años. Éramos las 6 de la mañana de un martes cuando sonaron los golpes en la puerta. No eran golpes normales, eran los golpes que anuncian que tu mundo va a cambiar para siempre. Carmen se escondió en el closet de mi cuarto con Daniel, y yo abrí la puerta tratando de controlar el temblor en mi voz. Los agentes de inmigración preguntaron por mi hermana. Tenían una orden de deportación con su nombre completo. Mi corazón se detuvo cuando uno de ellos me mostró una foto suya tomada en algún momento durante uno de sus intentos anteriores de quedarse legal en el país. Esa búsqueda duró 3 horas. Revisaron cada rincón de la casa mientras Carmen y Daniel permanecían inmóviles en ese closet, respirando el aire de sus propios miedos. Cuando finalmente se fueron, los encontré abrazados en posición fetal, Carmen tapándole la boca a Daniel con su mano temblorosa para que no hiciera ruido,
ambos empapados en sudor frío. Mi hermana no habló durante el resto del día. Simplemente se sentó en la cocina a mirar por la ventana, como si estuviera despidiéndose mentalmente de la vida que había construido. Cada día era una supervivencia calculada al sufrimiento. Carmen había desarrollado rutas alternas para llegar al trabajo, cambiaba constantemente los horarios, nunca usaba el mismo transporte 2 días seguidos. Le había enseñado a Daniel códigos secretos. Si alguna vez llegaba alguien preguntando por ella, él debía decir que no hablaba inglés y correr hacia la casa de los vecinos de al lado. Un niño de 9 años entrenado para mentir sobre la existencia de su propia madre. Las noches se volvieron nuestro único refugio. Carmen le leía cuentos a Daniel en español, bajito, como si los personajes de los libros también fueran inmigrantes ilegales que no podían hacer ruido. Durante esas horas, antes de que el sueño los alcanzara, recuperaban algo de la familia que habían sido antes de que la violencia los obligara a huir. Daniel se acurrucaba contra su madre y Carmen cantaba en susurros las mismas canciones de cuna que nuestra madre les había cantado a nosotras cuando éramos pequeñas en San Salvador. Compartan esta historia con quien necesite recordar que los milagros existen, y comenten si han vivido algo similar. Mi hermana comenzó a cambiar de maneras que me rompían el corazón. Dejó de cocinar pupusas porque el olor a masa de maíz la hacía recordar los domingos en casa cuando Miguel aún estaba vivo. Dejó de hablar por teléfono con nuestros familiares en El Salvador porque cada conversación terminaba con la misma pregunta: ¿cuándo van a regresar? No sabía cómo explicarles que regresar significaba morir, pero quedarse significaba vivir muriendo un poco cada día. Daniel notaba todo. Los niños siempre notan todo, aunque los adultos creamos que los estamos protegiendo. Empezó a dibujar en la escuela familias donde las mamás eran invisibles, solo contornos punteados, como si supiera instintivamente que su madre existía en un estado de semifantasma en este país. Sus maestras me llamaban preocupadas, porque el niño había dejado de participar en clase y se quedaba observando por la ventana durante las lecciones, como si estuviera vigilando que nadie viniera a llevarse a su mamá. El segundo intento de deportación sucedió un año después. Esta vez Carmen estaba trabajando en una oficina cuando llegó la redada. Me llamó desde el centro de detención con una voz que ya no reconocí. Era la voz de alguien que había aceptado su destino. «Cuida a Daniel», me dijo. «Dile que su mamá lo ama, pero que no puede seguir huyendo». Colgó antes de que pudiera responderle. Durante los 15 días que estuvo detenida, Daniel no comió, literalmente no comió. Se sentaba frente al plato y movía la comida de un lado al otro, como si fuera un ritual que mantuviera a su madre con vida. Perdió 8 libras en 2 semanas. Yo no sabía qué decirle. ¿Cómo tranquilizas a un niño cuando tú misma has perdido toda esperanza? Si creen en la justicia divina, denle like. Si han perdido la fe, lean los comentarios y verán que no están solos. Carmen logró salir bajo fianza, gracias a una organización de ayuda legal que trabajaba con inmigrantes. La abogada era una mujer mayor, de origen mexicano, que había dedicado su vida a casos como el de mi hermana. Se llamaba Esperanza, y aunque su nombre resultara irónicamente apropiado, era una mujer severa que había visto demasiados casos perdidos como para permitirse el lujo del optimismo fácil. Le dijo a Carmen la verdad sin anestesia: tenía tal vez un 20% de posibilidades de conseguir asilo, y el proceso podía durar años. Años, repetía Carmen esa noche mientras Daniel dormía entre nosotras en mi cama. Años, viviendo con miedo, años enseñándole a mi hijo a esconderse de su propia vida. Sus palabras se quebraban como cristal. Vale la pena que Daniel crezca así, vale la pena que se convierta en un fantasma como yo. La niñez de Daniel se evaporaba en pequeñas dosis diarias. Ya no jugaba con otros niños, porque había aprendido a desconfiar de las preguntas que pudieran hacerle sobre su familia. Ya no traía amigos a casa porque sabía instintivamente que nuestra casa guardaba secretos peligrosos. Se había vuelto un niño de 10 años con la prudencia de un adulto de 40, calculando riesgos en cada interacción social. Fue Esperanza quien nos habló de la realidad legal. El caso de Carmen estaba basado en violencia doméstica y amenazas de pandillas, pero en esos años las políticas de asilo habían cambiado. Ya no bastaba con demostrar que había huido de la violencia, tenía que probar que el gobierno de El Salvador no podía o no quería protegerla. Tenía que conseguir documentos de un país que había abandonado, testimonios de personas que tal vez ya estuvieran muertas, evidencia de un sistema de justicia que todos sabíamos que no funcionaba.
Durante las audiencias en la Corte de Inmigración, Carmen tenía que contar una y otra vez los detalles más dolorosos de su vida. El juez era un hombre mayor que parecía haber escuchado la misma historia 1000 veces antes. Carmen describía la muerte de Miguel, las amenazas, el viaje por el desierto, pero cada vez que hablaba podía ver en los ojos del juez esa fatiga institucional, de quien ya había decidido que su historia no era lo suficientemente única para merecer protección. Daniel me preguntó una vez si su papá habría estado orgulloso de cómo su mamá estaba peleando por quedarse en América. No sabía qué responderle. Miguel había sido un hombre que creía en hacer las cosas correctamente, en seguir las reglas, en trabajar duro y esperar que el mundo fuera justo contigo. Pero el mundo había matado a Miguel por creer en esas reglas. Suscríbanse a Fábrica de Mundos si quieren más testimonios reales que restauran la esperanza en la humanidad. El tercer intento de deportación fue el más cruel porque sucedió en el cumpleaños de Daniel. Mi sobrino cumplía 11 años y habíamos planeado una pequeña celebración en casa, solo nosotros tres y un pastel de chocolate que Carmen había hecho escondidas la noche anterior. Daniel había pedido como único regalo que su mamá no tuviera que esconderse por un día, que pudieran caminar juntos por el parque sin mirar por encima del hombro. A las 4 de la tarde, cuando Daniel estaba abriendo el único regalo que habíamos podido comprarle, llegaron. Esta vez sabían exactamente dónde encontrar a Carmen. Alguien había dado información. Hasta el día de hoy no sabemos quién, pero sospechamos de la vecina de enfrente que siempre nos miraba con desconfianza cuando Carmen regresaba del trabajo. Vi cómo esposaron a mi hermana frente a su hijo en el día de su cumpleaños. Daniel no lloró, eso fue lo más desgarrador. Se quedó parado junto al pastel con las velas sin encender, viendo cómo se llevaban a su madre, y no dijo una palabra. Cuando los agentes se fueron, se sentó en el suelo de la sala y se quedó ahí hasta que se hizo de noche. Carmen fue deportada esa vez. La subieron a un avión a San Salvador sin más pertenencias que la ropa que llevaba puesta y una foto de Daniel que tenía en la cartera. Daniel se quedó conmigo, legalmente bajo mi custodia temporal, pero emocionalmente perdido en un lugar al que ningún niño debería llegar. Las llamadas telefónicas desde El Salvador llegaban a horas extrañas. Carmen había regresado a un país que ya no reconocía, donde las pandillas controlaban territorios más amplios y donde el solo hecho de haber estado en Estados Unidos la convertía en objetivo de extorsión. Piensan que tengo dinero porque estuve en el norte, me explicaba con una voz cada vez más pequeña. No entienden que limpiar oficinas por 3 años no te convierte en rica. Daniel desarrolló un ritual nocturno que me quebraba el alma. Cada noche antes de dormir, se sentaba frente al teléfono esperando que sonara. Había calculado la diferencia de horario y sabía exactamente cuándo su madre podría llamar sin que fuera demasiado caro para ella. Cuando el teléfono no sonaba, se iba a la cama sin decir buenas noches, pero yo lo escuchaba llorar bajito en su cuarto. Mi hermana intentó regresar 2 veces más. La primera vez fue capturada en la frontera después de 3 días en el desierto. La segunda vez logró llegar hasta Phoenix, pero fue detenida en un retén de tráfico rutinario. Cada intento la debilitaba más, físicamente y emocionalmente. Las deportaciones repetidas habían convertido su expediente en una marca escarlata que hacía imposible cualquier proceso legal futuro. Daniel había cumplido 12 años cuando Carmen tomó la decisión más difícil de su vida. Me llamó un martes por la noche. Su voz sonaba diferente, más clara, como si hubiera encontrado una extraña paz en la desesperación total. No voy a intentar regresar, me dijo. No puedo seguir poniendo a Daniel en esta situación. Necesita estabilidad. Necesita crecer sin miedo. ¿Qué me estás diciendo?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Te estoy pidiendo que seas su madre ahora, que lo adoptes legalmente, que le des la vida que yo no puedo darle. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. Carmen estaba renunciando a su hijo para salvarlo. Estaba eligiendo el dolor permanente de la separación sobre el daño continuado de una vida en las sombras. Síganme en Instagram @fabricademmundoc para reflexiones diarias que no pueden subir a YouTube. Daniel escuchó esa conversación desde la puerta de mi cuarto. Cuando colgué el teléfono, lo encontré ahí parado en pijama, con los ojos rojos pero sin lágrimas. ¿Mi mamá ya no va a volver?, me preguntó con una calma que no era natural en un niño de 12 años. Tu mamá te ama tanto que está dispuesta a dejarte ir para que puedas ser feliz, le dije.
Las palabras sonaban huecas incluso para mí. Eso no es amor, me respondió. Eso es rendirse. Pero Daniel se equivocaba. Yo entendí años después que lo que hizo Carmen fue el acto de amor más puro que había visto en mi vida. Había elegido romperse por completo para que su hijo pudiera vivir entero. Los procesos de adopción duraron 8 meses. Durante ese tiempo, Carmen y Daniel hablaban por teléfono 2 veces por semana. Ella había conseguido trabajo en una maquiladora en San Salvador. Ganaba apenas lo suficiente para sobrevivir, pero mandaba $5 cada 15 días para que Daniel pudiera comprar algo que quisiera. Para que sepa que sigo siendo su mamá aunque esté lejos, me explicaba. Daniel comenzó terapia psicológica. La doctora Martínez era una mujer puertorriqueña que trabajaba específicamente con niños inmigrantes. Le dijo que Daniel sufría de lo que ella llamaba pérdida ambigua, el dolor de perder a alguien que sigue vivo pero inalcanzable. No puede hacer duelo porque su madre no está muerta, pero tampoco puede mantener esperanza porque ella no puede regresar, me explicó. Lentamente, muy lentamente, Daniel empezó a construir una nueva vida, comenzó a hacer amigos en la escuela, se unió al equipo de fútbol, dejó de mirar por encima del hombro cuando caminábamos por la calle, pero siempre había una habitación en su corazón que permanecía cerrada, reservada para una madre que existía solo en llamadas telefónicas y en recuerdos cada vez más borrosos. Cuando Daniel cumplió 15 años, Carmen tomó otra decisión devastadora. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Necesita olvidarme un poco, me confió durante una de nuestras últimas conversaciones largas. Necesita poder construir su futuro sin cargar el peso de mi tristeza. No fue que Carmen dejara de amar a Daniel, fue que su amor era tan grande, que estaba dispuesta a borrarse gradualmente de la vida cotidiana de su hijo, para que él pudiera florecer sin culpa. Era un tipo de sacrificio maternal, que no tenía nombre en ningún idioma. Daniel se graduó de la preparatoria con honores. Consiguió una beca parcial para estudiar ingeniería en UCLA. El día de su graduación, se sentó en su cama con su diploma en las manos y lloró por primera vez en años. Ojalá mi mamá pudiera verme, me dijo. Ojalá supiera que valió la pena todo lo que sacrificó. Carmen lo sabía. Yo se lo había contado todo en una carta que le mandé por correo, junto con fotos de la ceremonia de graduación. Me respondió 3 semanas después con una nota de 2 líneas. Dile que estoy orgullosa. Dile que cada día de dolor valió la pena por este momento. Hoy Daniel tiene 22 años. Es ciudadano americano naturalizado. Trabaja en una empresa de tecnología. Tiene novia. Está ahorrando para comprar su primera casa. Habla de Carmen como mi primera mamá, y de mí como mi segunda mamá, como si hubiera encontrado una manera de honrar su historia, sin quedarse atrapado en ella. Carmen sigue viva en El Salvador. Trabajó durante años para juntar dinero, y ahora tiene una pequeña tienda de abarrotes, irónicamente parecida a la que tenía Miguel antes de que lo mataran. A veces pienso que la vida tiene una extraña manera de completar círculos rotos. Daniel le manda dinero cada mes y hablan por videollamada en los cumpleaños y en Navidad. Han construido una relación nueva, diferente, basada en la aceptación de que el amor a veces significa vivir separados para poder vivir en paz. Si me hubieran dicho hace 10 años que esta iba a ser nuestra historia, no lo habría creído. Pensaba que las familias inmigrantes se rompían de manera irreparable, que el dolor de la separación era un final sin redención posible, pero aprendí que el amor puede sobrevivir a cualquier distancia, que los sacrificios más grandes a veces producen los milagros más pequeños, que perder a una madre no significa quedarse huérfano si hay otras manos dispuestas a criarte. Carmen perdió la batalla legal, perdió la pelea contra un sistema que no reconoció su dolor como válido, perdió la posibilidad de ver crecer a su hijo día a día, pero ganó algo que ningún juez de inmigración podía quitarle: la certeza de que había hecho todo lo posible para salvar a Daniel, incluso si eso significaba salvarlo de ella misma. Esta historia no tiene el final feliz que Daniel merecía, el final donde madre e hijo se reúnen y viven por siempre jamás en el país de las oportunidades. Pero tiene algo mejor. Tiene la verdad de que el amor maternal puede ser tan fuerte que está dispuesto a romperse para proteger lo que más ama. Aún huelo el perfume de Carmen cuando cuento esta historia. Aún escucho su voz susurrando canciones de cuna en español cuando paso por el cuarto que fue de Daniel. Y aún creo, contra toda evidencia, que algún día las leyes van a cambiar,
que algún día las madres como Carmen van a poder abrazar a sus hijos sin miedo, que algún día vamos a entender que separar familias en nombre de la ley es la injusticia más cruel que podemos cometer como sociedad. Mientras tanto, Daniel estudia, trabaja, sueña con un futuro que su madre compró con su ausencia. Y Carmen sigue viviendo en El Salvador, cargando en el corazón el peso de haber salvado a su hijo al precio de perderlo para siempre. Porque a veces, el amor más grande es el que se va para que el amor pequeño pueda quedarse y crecer.